Saludos cordiales. Nosotros somos el equipo número 4 y estamos conformados por Angulo Johnny, Cabrera Kimberly, Cardoce Héctor, Corona Salvador, Lange Geraldine y quien les habla, Gladys Galvez. El material elaborado corresponde a Introducción a la Psicología Social y hemos sido acompañados durante todo este proceso por nuestro tutor, Alvin Fumero. Durante nuestro recorrido, mis compañeros y yo estaremos definiendo lo que es la psicología social, orígenes y desarrollo, la psicología social con sus diferentes campos de estudio y teorías, la interacción social, factores biológicos, ecológicos y ambientales, estereotipos sociales y la cognición social, perspectivas actuales de la psicología social y como punto de cierre, desarrollo y aportes de la psicología social en nuestro país, Venezuela. ¿Qué es la psicología social? Los investigadores afirman que pueden existir tantos conceptos de psicología social como personas puedan existir y que se dediquen al campo del estudio de la psicología. No obstante, Regader en el año 2015 nos dice que la psicología social es una rama dentro de la psicología que analiza los procesos de índole psicológico que influencian en el funcionamiento y desenvolvimiento de la sociedad, así como la forma en que se llevan a cabo las interacciones sociales. Esto quiere decir que nuestros procesos cognitivos, como la memoria, la atención, la percepción, el aprendizaje, la inteligencia, al amalgamarse en sus procesos biológicos, van a afectar directa o indirectamente nuestras emociones. Y a su vez, nuestras emociones se van a ver influidas al momento de nuestra conducta al interactuar con nuestros semejantes. En ese mismo orden de ideas, Gordon Allport, con respecto a la psicología social, afirma que es un intento de comprender y explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y la conducta de las personas resultan influidos por la presencia ya sea real, imaginaria, implícita o explícita de otras personas. Esto quiere decir que al nosotros interactuar con nuestros semejantes, con nuestro entorno, los comentarios efectuados entre unas y otras personas nos van a ver afectados en nuestra conducta, ya sea de una manera intencional, implícita o explícita. Continuamos avanzando y nos encontramos con los orígenes y desarrollo histórico de la psicología social. Haremos un breve recorrido haciendo énfasis en las figuras que dejaron su legado en la historia de la psicología social, configurando de lo que hoy conocemos como psicología social o psicología de los pueblos. La historia de la psicología social data desde los primeros pobladores en la antigua Grecia, con la presencia de astrónomos, físicos, químicos, historiadores y hasta filósofos de la talla de Platón, Aristóteles e Hipócrates. Estos filósofos, por ejemplo, Platón, ya desde ese momento de la antigüedad, buscaba a través de sus disertaciones y observaciones, buscaba comprender la naturaleza de la mente y la relación entre el cuerpo y el alma. Aristóteles también afirmaba que las personas al nacer nacen con la habilidad de pensar e inhibir sus impulsos naturales. También que la experiencia, el conocimiento se adquiría a través de la experiencia y debía ser validada a través de la ciencia. También Hipócrates, considerado el padre de la medicina, dejó su legado y sentó las bases biológicas con sus estudios e interminables investigaciones con cuerpos humanos, estudiando sus cerebros y cada uno de sus órganos. Continuamos avanzando y nos encontramos con el periodo clásico. Esta época estuvo marcada por historiadores como Maquiavelo y sus obras como El Príncipe, Montaigne, Hobbes, con ensayos sobre la conducta humana, Isaac Newton sobre la nueva ciencia y Montesquieu con discursos sobre el origen de la desigualdad. Asimismo, nos encontramos el periodo decimonónico. Este término de decimonónico hace referencia a los 100 años de historia de la psicología social, que va desde 1800 hasta 1900. Encontramos historiadores y sus obras como Saint-Simon con
las nuevas consecuencias de la psicología, a Hegel con fenomenología del espíritu, a Augusto Comte con discursos sobre el espíritu positivo, a Charles Darwin con el origen de las especies y a Karl Marx con la contribución a la crítica de la economía y manifiesto comunista. Seguimos avanzando y nos encontramos con el periodo emergente de la psicología social en los Estados Unidos. Recibe este nombre gracias a la presencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que durante la época de la Primera Guerra pues, hubo un declive importantísimo en cuanto a la psicología social, pero en la medida en que se avanzó y se entró en la Segunda Guerra Mundial, vino como no solamente una estabilización, sino un gran auge de lo que es la psicología social con las consecuencias que ya de por sí dejaba la devastación de la guerra. Durante este periodo emergente encontramos a historiadores con su legado como Spencer, Lazarus, Wundt con su laboratorio de psicología, a Le Bon con su obra sobre psicología de las masas, a Tarde con obras como La imitación, a Binet y la sugestión, y McDougall con la introducción a la psicología social. Así llegamos al periodo europeo y recibe este nombre gracias a la americanización que se le dio como nombre debido al surgimiento de las diversas instituciones y universidades en Europa y en países como Italia, Roma, Francia, Alemania, Holanda e incluso España. Durante este periodo europeo encontramos representantes como McDougall con su introducción a la psicología y mentalidad de los grupos y a Gordon Allport con la psicología social. Continuamos avanzando y tenemos el periodo de consolidación de la psicología social que va desde aproximadamente desde 1935 hasta 1955. Y encontramos a Kurt Lewin con la teoría del campo, frustración y agresión, a Jeremy Brunner, a Schachter, a MacLean, a Osgood, a Leon Festinger con el concepto de la disonancia cognitiva. Este periodo se cierra con un simposio de psicología social en el marco del primer congreso de psicología. Finalmente llegamos a lo que es el periodo moderno que va desde los años 1930 hasta la actualidad. Esta década de 1980 estuvo impregnada por estudios sobre la cognición, auges en cuanto a la metodología y técnicas para el desarrollo y estudio de la psicología social. Encontramos también a Brechen, a Jeremy Brunner, a Darwin, a Goffman, a Milgram, a Schachter, a Sajón y a Zimbardo con obras como La individuación y los órdenes de los impulsos sociales. Esta línea de tiempo hace énfasis en los aspectos históricos, dialécticos y simbólicos de la conducta humana. El interés por la ideología, el reconocimiento del carácter activo de las personas, la preocupación por el cambio, la resolución de los problemas sociales, el estudio de la vida cotidiana y la utilización de métodos alternativos de la investigación de la psicología social. A nuestros espectadores, si desean profundizar en lo que es la historia de la psicología social, les invito a que se remitan a... Mi nombre es Geraldine Lange y voy a exponer sobre el campo de estudio y las teorías de la psicología social. Comencemos con el campo de estudio. Como hemos venido escuchando de la exposición anterior, la psicología social es una disciplina científico-técnica que va a centrar su objeto de estudio en el ser humano y la relación que tiene con los demás, es decir, las interacciones sociales, cuáles son las causas y los efectos que éstas tienen en el individuo, partiendo del hecho de que esta relación se va a desarrollar de acuerdo a la forma cómo este individuo percibe a los demás y cómo esta percepción hace que nosotros desarrollemos sentimientos positivos o negativos hacia ellos. Y esto, a su vez, se va a ver condicionado por las expectativas que tengamos de los otros, lo que nosotros estamos esperando de ellos y a qué le estamos atribuyendo sus conductas. También estudia la manera como las personas comunican lo que piensan y sienten, la manera como tratamos de influir sobre los otros y cómo los demás también influyen sobre nosotros, y la reacción que tenemos ante las diferentes formas de influencia a las que nosotros estamos sometidos por parte de las personas y los grupos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el gran foco de interés de la psicología social es la influencia social que se lleva a cabo entre los individuos. Su campo de estudio es infinito, ya que abarca estudiar
cualquier campo en donde pueda existir la influencia de una persona sobre otra o sobre el grupo. Sin embargo, pues se enfoca a investigar unos ámbitos específicos, como puede ser, que lo vemos aquí en la lámina, la conformidad, que es como un individuo pues va a cambiar su forma de pensar y de sentir y la va a ajustar a lo que piense y diga la mayoría, a lo que la mayoría tenga establecido como norma, a pesar de que esto no coincida con sus modos de pensar, pero allí, bueno, allí entra el juego lo que podría ser el miedo al rechazo o a la exclusión del grupo. También se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con la obediencia a la autoridad, cuando una persona pues lleva a cabo acciones que el otro le indica simplemente porque es una persona autoritaria o porque la ve superior y cómo el miedo a esta figura de autoridad pues hace que la persona lleve a cabo actos que hasta van en contra de su moral. Estudia el autoconcepto, cómo nosotros, qué es, cómo se forma, cómo nos percibimos a nosotros mismos, la discriminación, por qué cuando nosotros dentro de un grupo o comunidad, pues, o dentro de algún sistema, consideramos a alguien negativo con base a nuestros conceptos y prejuicios, nosotros vamos a discriminarlo por la edad, por el sexo, por la raza, por la religión. Y también, bueno, estudia todo lo que tiene que ver con las relaciones personales, las relaciones con los otros, que hace que nosotros nos relacionemos con unas personas y no con otras, y cómo son estas interacciones y cómo se dan, pues, nuestros comportamientos sociales. Teorías. Desarrollo teórico de la psicología social. Entonces comencemos por el desarrollo de la conducta colectiva. Primero que nada, esto se refiere a que esto es una conducta espontánea que se lleva a cabo por un grupo de personas ante un estímulo que es común para ellos y es ante una situación que les resulta ambigua o indefinida. Es decir, estos grupos tienden a ser grupos transitorios que no tienen ningún tipo de organización formal, pero que van a reaccionar de una manera inmediata ante unas circunstancias que no son convencionales. En estas conductas colectivas, el individuo pues se va a despersonalizar, se va a desdibujar y va a mostrar unas conductas irracionales y disruptivas. Entonces, la conducta colectiva en psicología social se define como maneras de pensar, sentir y actuar espontáneas y destructoras, y son comportamientos que no son gobernadas por las normas establecidas tradicionales y por lo tanto no están institucionalizadas. Vamos a ver otra teoría que es la del colonialismo, en donde vamos a tomar, por ejemplo, todo lo que fue el proceso de colonización en América Latina, en donde, ¿qué sucede? Pues hubo un grupo que estaba formado por los colonizadores que deshumanizaron a otra civilización y pues llevaron actos de desprecio hacia estos nativos, considerándolos como unas bestias. O sea, el motivo era porque ellos no tenían alma y eran consideradas bestias. Entonces, vemos que la relación entre el colonizador y el colonizado se da a través de un proceso de dominación, que ya lo hablamos anteriormente, y de sumisión, en donde el colonizador pues consideraba que los nativos no tenían condición humana y al quitarle la condición humana pues justificaba a través de un acto religioso todos los maltratos que llevaron a cabo con el fin de conquistar estas tierras, de someterlos y con una conciencia de que supuestamente los iban a educar y a domesticar, porque eran consideradas bestias. Entonces, así vemos que la humanidad se clasifica en razas y hay una raza superior que es la raza blanca y hay una raza inferior, pues, que es la de los indígenas y la raza de piel amarilla y de piel negra. Entonces es muy importante porque esta raza que era considerada superior, pues también se le atribuirían una serie de rasgos como era la inteligencia, cualidades psicológicas, morales, culturales, que los hacían aptos para dominar a otros. Entonces tenemos que en nombre de esta superioridad, pues se dan unas dinámicas allí sociales de dominio y sumisión a las cuales después pues hay una conducta colectiva que con el tiempo le va a hacer frente la forma y las características pues que se desarrollan los movimientos colectivos como lo acabo de mencionar. También está presente la Revolución Industrial y la Revolución Francesa que se da a principios del siglo XIX
y allí se da todo un surgimiento de las masas por todos los acontecimientos que se estaban dando a finales del siglo XVIII, todo lo que era histórico, social, político, económico. Entonces todo esto trajo un movimiento demográfico, bueno, como consecuencia de esta revolución industrial, en donde las grandes masas de personas se trasladaron a las grandes ciudades en donde podían conseguir empleo. Y porque las fábricas necesitaban allí mano de obra. Entonces, vemos que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pues empieza a surgir todo lo que es la psicología social, porque había la necesidad de analizar estas nuevas estructuras y estas nuevas conductas interpersonales que se estaban desarrollando allí. Es importante ver que, bueno, las clases más bajas en esta época vivían en condiciones sumamente precarias, y eso es lo que llevó con todo lo que fue estos conceptos de la ilustración, que llevó a estas masas a manifestarse y a llevar todos estos movimientos sociales de la época. Le Bon, él explicaba muy bien, él señaló que, bueno, que todas estas turbas mostraban violencia y ferocidad porque las personas cuando estaban en multitud se comportaban intelectualmente de una manera inferior a cómo se comportaba el individuo aislado. Y él explica que los individuos, desde el momento que viven y actúan en grupo, se configuran como en un alma colectiva, que va a obedecer sus propias leyes y que no pueden ser descritas a través de los comportamientos individuales, y que esta masa termina formando a un solo ser que está sometida a una unidad de la ley mental de las masas, y de esta manera desaparece la personalidad consciente del individuo, predominando la inconsciente. Entonces, él plantea que el individuo dentro de una masa pierde su identidad, deja de ser el mismo y se convierte en un autómata. Otras teorías que sustentan el desarrollo teórico de la psicología social son la psicología de los pueblos, que plantea una idea de colectivo o de pueblo más que de sociedad articulada por la lengua. Y esta psicología de los pueblos trata de darle solución a algunos problemas, como son la relación del individuo con la comunidad y la sociedad, el carácter social del individuo y el carácter histórico y lingüístico de los procesos psicosociológicos, y trata de captar esos aspectos subjetivos de la vida colectiva estable, como son las costumbres, el lenguaje, los mitos, el derecho, la religión y las formas de organización política y social. También se encuentra en el punto número 2 lo que es la psicología de las masas, y esta pues trata de comprender esos procesos emocionales que se dan en el desarrollo de los grupos humanos transitorios, que son estos que ya hablábamos al principio, como son las muchedumbres. Entre los factores, ellos explican la psicología de masas, que entre los factores inmediatos que influyen en la formación de las opiniones en la muchedumbre está el poder de las palabras. Cuando estas palabras tienen la capacidad de evocar imágenes en las personas, siendo estas las ilusiones y la repetición lo que le va a dar un carácter mágico y movilizador. Posteriormente, Sigmund Freud, en 1921, en su trabajo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, manifiesta que para él esto carece de sentido, estos conceptos de alma colectiva como de instinto social, y llega a la comprensión de que lo social no es una faceta de la vida humana en la que se reúnen muchas personas, sino que es una característica que es constituyente de la vida. Está también la psicología de las relaciones interindividuales, cuyo objeto de estudio pues, es la interindividualidad, y hace referencia a que en un momento o situación determinada, pues diferentes individuos se comportan de manera distinta. Kurt Lewin planteaba que cada individuo no es pasivo, sino que va a establecer una interacción con su entorno, y además la va a establecer de acuerdo a cómo se relacione con ese entorno. La psicología de los instintos, pues, plantea que los instintos son la excitación emocional que tenemos al percibir un objeto o una situación en donde la reacción es disponerse hacia determinado impulso o acción. Él pues hace una clasificación de los instintos y los clasifica en instinto de huida y escape, de repulsión y disgusto, de curiosidad y sorpresa, de lucha y combate, de autoaserción y júbilo, de autodegradación y la parental y de ternura. También está la psicología de las actitudes. Con el estudio de las actitudes, pues se plantea que estas son consideradas como un conjunto de creencias y de sentimientos que nos van a predisponer a comportarnos de determinada manera ante un objeto que es socialmente relevante. Por lo tanto, la actitud tiene un aspecto social y afectivo, y es una manifestación individual, favorable o desfavorable, de valores sociales compartidos. Según el modelo tripartito, las actitudes están estructuradas de la siguiente manera: hay un componente afectivo, es decir, una determinada apreciación positiva o negativa; un componente cognitivo, que se refiere a una interpretación del medio; y un componente comportamental, con una tendencia a actuar de una forma u otra.
Por último, tenemos la psicología del comportamiento en grupo, y esta psicología de los grupos es una subdisciplina de la psicología social, y su principal objeto es estudiar los grupos, y es estudiar y analizar cómo la influencia de estos, qué influencia tienen los grupos sobre el comportamiento individual y la que tiene a su vez el individuo para cambiar el comportamiento grupal. La psicología de los grupos estudia diferentes campos, como es el liderazgo, la formación, el desarrollo de grupos, la cohesión grupal, los procesos de influencia en el grupo y las relaciones intergrupales, entre otros. Entonces, así pasamos de una vez las teorías que aportan a la psicología social. Y entre esas tenemos, en primer lugar, a las teorías motivacionales. Se plantea que la motivación social se dedica a estudiar esos factores externos o de situación que van a ejercer efectos motivacionales sobre los seres humanos, que los van a impulsar a trabajar hacia los resultados o hacia una meta en particular, lo que va acompañado pues de las características internas y permanentes de ese individuo, lo cual es una variable muy importante en sus conductas de logro, de filiación y las relacionadas con el poder. La psicología de la motivación tiene como objetivo averiguar cuáles son las causas de la conducta, el porqué de una conducta está asociada a la motivación y relacionada con la supervivencia, ya que la motivación va a permitir conocer cómo un individuo trata de incrementar la probabilidad de sobrevivir o de vivir de la mejor forma posible. Así podemos observar que la motivación es un proceso básico para comprender la relación que establece el individuo con su medio ambiente. En segundo lugar, pues tenemos las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje social se fundamentan en que existen otros tipos de aprendizaje en donde el refuerzo directo no es el principal mecanismo de enseñanza, como lo venía planteando Skinner, sino que el elemento social puede dar lugar a desarrollar nuevos aprendizajes entre los individuos, por lo que el desarrollo de las teorías del aprendizaje social son muy útiles para explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas a través de la observación de otros individuos. El enfoque de aprendizaje social tiene un principal exponente, que es Albert Bandura, con su teoría social cognitiva, en la cual tiene en cuenta los procesos de pensamiento y reconoce que el papel que desempeña imitar o no un comportamiento donde la persona va aprendiendo nuevas experiencias sociales, y esta teoría fue criticada debido a que se limitó a describir el comportamiento únicamente en función de la naturaleza o de las experiencias y subestima la complejidad de la conducta humana. También tenemos las teorías cognoscitivas, que explican que el hombre no es una caja negra vacía que solo da respuestas, sino que es un ser pensante que procesa la información que viene del exterior y le da importancia a las imágenes mentales, al razonamiento, a la memoria activa, y centra su interés en el porqué y en el cómo del comportamiento. Esta psicología cognitiva tiene presente que la representación que los sujetos elaboran de los objetos del mundo real, y dicen que esta no es una representación individual, que en su elaboración se usan términos que son proporcionados por la comunidad, la información que es percibida de lo real se percibe a través de códigos, de valores, de ideologías, y que por lo tanto las representaciones son siempre representaciones sociales, que están compartidas con aquellos que ocupan posiciones semejantes dentro de una estructura social. Y también dice que no existen individuos puros ni ajenos a las pertenencias sociales específicas, y pone énfasis en la relevancia que tienen los factores cognitivos como mediadores de la conducta. En relación a la teoría de la toma de decisiones, esta se ocupa de analizar cómo una persona elige aquella acción que, ante un conjunto de acciones posibles, le va a conducir a un mejor resultado, tomando en cuenta sus preferencias. La importancia de la toma de decisiones radica en que es uno de los procesos cognitivos más complejos a los que se tiene que enfrentar el ser humano. Esto pues tiene su centro en que ante la toma de decisión siempre está presente una o varias pérdidas, y la manera como gestionemos nuestras decisiones va a ser vital para nuestra adaptación a las diversas situaciones y para la consecución de nuestros objetivos. Y tenemos también en esta lámina, ya como última de esta lámina, tenemos la teoría de la interdependencia, que es una teoría del intercambio social que establece que las relaciones interpersonales son un proceso mediante el cual las personas que interactúan influyen en las experiencias de los demás, y los otros también influyen en las nuestras. Y cada intercambio que se da se basa en un juego de costes y beneficios, lo que nos hace permanecer en un vínculo o alejarnos de él. Y con respecto a esto, la interdependencia es una manera de mejorar nuestros resultados, para disfrutar de relaciones muchísimo. Esta teoría también nos dice que los intercambios sociales pueden aportarnos múltiples beneficios, pero también pueden suponer costes a diferentes tipos, porque pueden ser costes a nivel emocional, social, instrumental o de oportunidades.
Por último, antes de darle el pase a mi compañera Kimberly, vamos a hablar de estas últimas dos teorías que aportan a la psicología, como es la teoría de las perspectivas socioculturales, donde, bueno, su principal representante es Vygotsky, en donde plantea que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, y esta es la que le va a permitir adquirir nuevas y mejores habilidades cognitivas, porque dice que las actividades que se realizan en forma compartida permite a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y los componentes de la sociedad que les rodea y apropiarse de ellas. La teoría de Vygotsky surge como una respuesta al conductismo, y su planteamiento más importante está en afirmar que el desarrollo cognitivo individual proviene de la sociedad. Él creía que los parientes, los padres, el grupo de pares y la cultura jugaban un papel importante en la formación de los niveles más altos de funcionamiento intelectual, y por lo tanto el aprendizaje humano es en gran medida un proceso social. En relación a las teorías actuales, pues actualmente la psicología social se está desarrollando en diversos estudios que analizan la relación individuo-sociedad y están orientados a ver al sujeto como el actor principal del escenario social y su presencia a nivel individual, interindividual, grupal o masivo. De igual manera, hoy en día se concibe como inseparables a la sociedad y al individuo, porque la sociedad exige que el individuo posea una identidad que le permite entrar en determinadas relaciones sociales y una capacidad para abarcar esas relaciones y sus posibilidades. Por otro lado, las condiciones de la sociedad penetran hasta el propio centro de la individualidad. Hay teorías que se siguen generando y se centran a dar respuesta a la influencia que tiene la sociedad sobre sus miembros, y que esta influencia no es lineal ni automática, a las relaciones sociales que condicionan el surgimiento de patrones conductuales y configuraciones subjetivas en la población. También, pues, está el efecto que tiene sobre los miembros de cada sociedad, la realidad que aparentemente comparten, y también, pues, en las teorías actuales se está estudiando las distintas realidades sociales comprendidas como el producto de una constante interpretación de lo individual y lo social que es proyectado en contextos sociales específicos, como formas de actuar, de pensar y de sentir desde las cuales se organiza la sociedad. Comprender que la realidad social, pues, no se da desde afuera, sino que se construye de la interacción humana, siendo en parte un resultado de la propia actividad de construcción subjetiva que hacen los sujetos que la integran. Bueno, ahora le doy el pase a Kimberly. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Kimberly Cabrera y hoy les vengo a hablar acerca de la interacción social. La interacción social, a grandes rasgos, ha constituido un elemento esencial en el desarrollo biológico, psicológico y social del ser humano. A partir de la interacción social, bueno, se pudo generar ciertas conductas adaptativas que contribuyeron en gran medida al desarrollo de todo lo que hoy conocemos dentro del campo de la interacción social. ¿Qué es la interacción social? Dentro del campo de la psicología social hay diversos autores que hablan acerca de la interacción social. Recordemos que la interacción social dentro del campo de la psicología social es un objeto de estudio. Y una de las cosas más interesantes de la interacción social es que realmente no funciona como un objeto realmente dentro del campo de estudio, ya que a través de la interacción social se generan dinámicas, experiencias, conductas, estímulos y respuestas que de alguna forma van cambiando y van transformándose de acuerdo al nivel de evolución, crecimiento y por supuesto a nivel de la cultura de cada población. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es la interacción social? Bueno, cuando hablamos de interacción social corresponde a una unidad que da lugar a un estímulo que muchas veces es producida por un sujeto. Entonces, este sujeto actúa, se mueve, genera un movimiento que es lo que es percibido como la conducta y a su vez es respondida por otra unidad, que genera otro individuo, otro sujeto, dando una respuesta que es la reacción. Entonces, ¿en qué corresponde la interacción? Es un estímulo, es producido cuando un sujeto establece un estímulo y este es respondido a través de la reacción de otro sujeto, Entonces, dentro de este campo surge, por supuesto, muchísimas realidades, muchísimas categorías. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a construir formas de establecerse, de generar vínculos en su entorno. Entonces, dentro de la interacción social surgen muchas realidades, muchas categorías, conceptos, roles, creencias personales, culturas, que generan diversas formas de comunicarse y relacionarse dentro del campo de la interacción, Entonces, dentro del campo de la interacción social, por supuesto,
como bien dije, se genera cada una de estas respuestas y tipos de relaciones también, ¿ok? Tenemos las relaciones íntimas, superficiales, las relaciones personales, sociales y las relaciones amorosas. Entonces, dentro de estos constructos, cada una se diferencia con algunos indicadores. Por ejemplo, en el caso de las relaciones íntimas y superficiales, bueno, estuviésemos hablando, por ejemplo, de una relación de un profesional del campo de la salud con un paciente, es decir, se establece una relación íntima, ¿ok? Pero que ocupa un rol, que ambos sujetos ocupan un rol dentro de la interacción. Ahora, en el caso de las relaciones personales, sociales, bueno, estamos hablando también de constructos que son importantes para que se dé la interacción. Entre ellas es la forma de comunicarse, la identidad personal, la identidad social, ¿ok? Y cómo a través de cada uno de estos espacios yo establezco estas relaciones, ¿ok? Ahora, otra de las cosas que me parece importantísimo ahondar es que, como bien dije, en el campo de la interacción social no solo hay jerarquías sociales, no solo hay una ocupación de un rol o creencia, sino que incluye también el lenguaje, ¿ok? El lenguaje, la forma en que se comunica con el otro, la forma en cómo el otro responde, ¿ok? Entonces eso me parece importantísimo también acotar. La tercera forma de relación está vinculada con lo que entendemos como relaciones emocionales. Cuando hablamos de las relaciones emocionales, estas constituyen en cómo el individuo, el sujeto A, se vincula a través de otros aspectos tales como la pasión, el amor, el deseo, ¿ok? Está más vinculado con las valoraciones que nosotros hacemos para que se pueda generar este tipo de relación amorosa, por ejemplo, una relación de pareja. Entonces está vinculado con el nivel de compromiso que el ser humano, que el sujeto tenga en su entorno, en la relación en la que está, dentro del campo de la interacción social. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las categorías que se dan en el campo de la interacción social. Antes de mencionarlas, nuevamente recalco la importancia de reconocer que desde la psicología social, la interacción social es objeto de estudio. Por ende, todos los conceptos, todos los constructos y categorizaciones que se hacen al menos en esta exposición, están vinculadas a estos autores que de alguna forma han intentado a través de investigaciones con el método científico poder establecer cómo funciona la interacción social, ¿ok? Entonces, ahora, existen 4 categorías. La primera, intercambio, competencia, cooperación y conflicto. Cuando hablamos del intercambio, está vinculado como un proceso social, ¿ok? Y estas constituyen todas las acciones y reacciones que van acompañadas a través de un estímulo. Dentro del intercambio surge una dinámica y en esa dinámica se establece estímulo que va motivado por una conducta y toda reacción de ese sujeto es un movimiento que es categorizado como una conducta. Sujeto A realiza el estímulo, sujeto B lo recibe, motiva una conducta y por ende surge la necesidad de generar una respuesta. Ahora, ¿qué pasa? Que necesitamos generar estos intercambios. Parte de los autores mencionan que esto está vinculado al desarrollo de metas, es decir, necesito poder conseguir un objetivo, necesito poder desarrollar una meta. Ahora, yo particularmente me pregunto, ¿qué va acompañado de esas metas, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de esas metas? Y para ello, me parece importantísimo mencionar acerca de las necesidades. Las necesidades humanas nos permite reconocer cada uno de esos aspectos que para nosotros es importante y que necesitamos de alguna forma compensar, reconocer, ¿okay? Y obtener la recompensa y la satisfacción de dichas metas. Entonces, si bien toda conducta va generada, va motivada por un objetivo, por una tarea a cumplir, esas tareas van acompañadas, por supuesto, de una necesidad que necesita, ¿okay? Ser cubierta. Ahora, en el caso de la competencia, esta es otra conducta que se puede observar en las sociedades, como los seres humanos de alguna forma
construyen dichas sociedades y las interacciones en las diferentes escalas en las que se encuentra, como la competencia, esta valoración corresponde a una forma en que el individuo necesita ejecutar una meta y dentro de la competencia genera alguna respuesta también emocionalmente de estrés, o que genera una respuesta de estrés para el desarrollo de una meta. ¿Qué diferencia, por ejemplo, en el caso de la competencia con la cooperación? Que en un momento voy a hablar acerca de ello. Bueno, que necesito obtener ese objetivo en específico, es decir, la competencia es individual, a diferencia de la cooperación. En el caso de la cooperación, está vinculado como un grupo de personas, 2, 3, 4 personas o más, se agrupan para buscar anticiparse, para poder llegar a un objetivo o una meta. Ahora, dentro de estas categorizaciones es importante mencionar que también existe el conflicto. Dentro del conflicto, bueno, se generan rupturas, se generan diferencias, en el intercambio de estímulos, que pueden ser creencias, que pueden ser situaciones, que pueden ser necesidades en conflicto, y cómo a partir del conflicto las sociedades pueden establecer acuerdos, límites, pueden transformar incluso parte del desarrollo del sistema de creencias y roles que cumplían en un inicio en el campo de la interacción social. Los factores biológicos. Cuando se habla de los factores biológicos dentro de la interacción social, esto corresponde a los comportamientos comunes que compartimos dentro de nuestra especie. Por ejemplo, los gestos, el bostezo, la forma en cómo a través de nuestro lenguaje biológico podemos dar una información que sería el estímulo, y cómo a partir de este gesto biológico, como es el gesto, como puede ser el bostezo, puede generar una respuesta, una reacción en otra persona. Ahora vamos a hablar acerca de los factores ambientales o ecológicos. Existe un autor, que lo voy a dejar por aquí escrito, que habla acerca de la interacción social a través de niveles. Estos niveles son el macrosistema, el exosistema y el mesosistema. Cuando hablamos, por ejemplo, del mesosistema, corresponde al entorno más cercano que tiene ese individuo. Por ejemplo, su familia, su hogar, su familia está determinado por ser un solo entorno y que es cercano para el individuo. Cuando hablamos del exosistema, este corresponde a dos ambientes, puede ser el de trabajo, como puede ser de la escuela, y que de alguna forma el individuo está en constante intercambio de estímulos y respuestas con otros sujetos en ese nivel. En el caso del macrosistema, corresponde a uno o dos entornos en los cuales no necesariamente el individuo es parte, y que, aunque no es parte, genera una respuesta en dicho individuo. Por ejemplo, una relación, el trabajo de una pareja, una votación de un presidente, el colegio de los niños. Es decir, es un entorno en donde no necesariamente está él, pero que aún así existe una respuesta que le afecta directamente a dicho sujeto. Esta fue toda mi exposición. Muchísimas gracias. Saludos, mi nombre es Héctor Cardoso y me corresponde exponer para ustedes el tema relativo a los estereotipos sociales. Lo primero que quiero decir a título de introducción es que hay tres necesidades humanas que tomar en consideración. La necesidad de comprender al mundo, y esto lo hago a través de la categorización, de colocar lo que no conozco dentro de moldes que son previamente manejados por mí. La necesidad de interaccionar socialmente. El ser humano es un ser gregario por naturaleza, y en esa interacción el estereotipo puede tener una función positiva, así como puede tener una función negativa. Y en tercer lugar, la necesidad de reducción de la incertidumbre. Frente a lo que pueda pasar, frente al devenir, el ser humano siente angustia. Y el estereotipo, el ser un juicio por anticipado, aunque el juicio pueda ser equivocado, tiene ese efecto, permite reducir la ansiedad. Los estereotipos sociales entonces aparecen como elementos, como juicios anticipados, como elementos de segregación, si se quiere, pero que cumplen una función de simplificación de la cognición y de la percepción. Y en consecuencia plantean ventajas y desventajas que nos proponemos analizar en esta breve exposición. En cuanto al tema de la conceptualización del estereotipo, hicimos un arqueo limitado de fuentes. La primera que consideramos relevante fue la del diccionario de la Real Academia Española, quien nos enseña que la etimología viene del griego. Estéreos, por un lado, sólido; tipos, por el otro lado, molde. De allí que digamos que los estereotipos son encuadres rígidos. La definición exacta me permito citarla. Es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con un carácter inmutable. Palabra clave: imagen.
¿Qué se le critica a esta definición? Que es lega. Decidimos buscar una definición técnica y para ello utilizamos la aportada en el Diccionario de Psicología de la Asociación Americana de Psicología. En ese sentido, ese diccionario define a los estereotipos de la siguiente forma: como un conjunto de generalizaciones cognitivas, es decir, de creencias o expectativas acerca de las cualidades y características de los miembros de un grupo o categoría social. Esta definición además incorpora el elemento utilitario, el hecho de simplificar las percepciones y los juicios, pero también añade una cualidad negativa, que es que son por lo general exagerados. ¿Qué ocurre? Decidimos profundizar aún más y buscar varios autores al respecto. El primero que consideramos valioso es Bordalo y sus colaboradores, quienes proponen tres miradas respecto de la conceptualización del estereotipo. Ellas son la aproximación económica, la aproximación sociológica y la aproximación de la cognición social. En la aproximación económica lo que se trata es de una discriminación o sesgo estadístico. Autores relevantes, Phelps y Arrow, por ejemplo, y proponen incluso modelos matemáticos estadísticos que eliminan o reducen fuertemente la carga de subjetividad del investigador. En la aproximación sociológica encontramos como autores representantes a Fyodor Adorno, quien dice que esto tiene mayor importancia es en el marco de los grupos. Aquí el sustantivo rector de la definición es una generalización que es fundamentalmente incorrecta y lo es porque es subjetiva y lo es porque es denigrante del grupo objetivo. Ejemplos: todos los abogados son corruptos. Eso es una típica expresión de un estereotipo conforme a esta mirada. Y la última es la aproximación desde la cognición social, que es la que está en boga dentro del marco de la psicología social, emerge en los años 80 del siglo XX, sigue trabajando sobre el concepto de generalización, solamente que esta generalización ahora es calificada como intuitiva. Un par de autores que lo representan son Hippel y Hilton, quienes afirman que estos estereotipos son representaciones mentales de diferencias verdaderas entre grupos, en las cuales esa diferencia es verdadera, pero está metida en una maraña de elementos que son debatibles o que son discutibles. Por lo tanto, son representaciones de la realidad que de alguna manera son verosímiles, pero que pagan el precio de la exageración. También tomamos en consideración a un autor llamado Kahn, que mira al estereotipo desde el grupo objetivo, es decir, desde el grupo target, aquel que sufre el efecto del estereotipo. Y dice que hay dos actitudes: una actitud consciente, que es el rechazo, el sentimiento de tristeza propio de verse segregado, pero que hay una actitud inconsciente, que es que el grupo objetivo repite el proceso de estereotipificación, pero en sentido inverso, hacia el grupo perceptor. El último de los autores que citamos son Baron y Byrne, y estos autores fueron citados en los materiales de clase, quienes hablan de que el estereotipo es una creencia acerca de los rasgos modales y característicos de un grupo, y nos preguntamos si esa creencia, porque lamentablemente no pudimos conseguir mayor información bibliográfica, es una creencia producto de la experiencia o es una creencia producto de un dogmatismo o de una ideologización. El autor que consideramos más importante en esta materia de los estereotipos es Gordon Allport, quien en su obra que se llama La naturaleza del prejuicio dice que esto se inscribe en una categoría mayor que es precisamente esta, el prejuicio, el cual es un proceso cognitivo complejo integrado, aparte del estereotipo, por categorías, por etiquetas lingüísticas y por organizaciones cognitivas que interactúan entre sí, que se relacionan entre sí y que influyen en la interacción social. Así las cosas, Alport propone una definición de estereotipo que yo me voy a permitir citar y dice que sean favorables o desfavorables. Un estereotipo es una creencia exagerada asociada con una categoría y advierte que no debemos confundir categoría con estereotipo, porque categoría es el molde y el estereotipo es la idea fija o rígida que se asocia con esa categoría. Por supuesto que esto produce una cognición que es igualmente rígida, que no permite la flexibilidad, que no permite conocer realmente al otro e interactuar con realmente entre sujetos, desde sus verdades respectivas, sino desde el filtro, desde el cristal, desde el lente que constituye el estereotipo. Las funciones que apunta Alport para el estereotipo son dos: servir de un mecanismo de justificación para la subjetividad y, por supuesto, servir como un mecanismo de selección respecto de con quién voy a interactuar y con quién no voy a interactuar. Entonces, todo esto concluye en una idea: el estereotipo es una idea fija asociada a una categoría. El estereotipo es algo que se inscribe en un proceso cognitivo mucho más complejo, que es el proceso del prejuicio, que es el proceso de la segregación.
Por último, quisiera referirme a la parte crítica y aquí voy a hacer uso de mi propia subjetividad. Y aquí quiero destacar solamente 5 puntos. En primer lugar, es muy fácil incurrir en una banalización del análisis diciendo que el prejuicio es simplemente bigotry, es simplemente subjetividad negativa. Pero la investigación, este trabajo de investigación, me ha permitido a mí enriquecerme y ver que el prejuicio tiene elementos de utilidad, tiene elementos positivos, que no todo es despreciable dentro del concepto. Me refería a prejuicio porque estoy muy contaminado por alcohol, pero en realidad me estoy refiriendo a los estereotipos. En segundo lugar, el estereotipo es un camino directo a la estigmatización. Es decir, yo a través del estereotipo asigno elementos, estigmas, asigno cualidades negativas a una persona que ni siquiera conozco, porque precisamente es un juicio por anticipado, de ahí su etimología tan propia, prejuicio. Aunque, aclaro, el estereotipo puede tener una finalidad positiva. Y ese es el tercer elemento de mi crítica. El estereotipo eventualmente puede ser necesario y útil. ¿Por qué? Porque efectivamente simplifica el proceso de cognición y simplifica el proceso de percepción, haciendo mucho más sencilla y rápida la percepción. Eh, el estereotipo es también una puerta abierta. ¿Para qué? Para que ideas fanáticas, para que ideologías, para que actos de intolerancia encuentren cabida dentro de una sociedad. Y por último, esto me lleva a lo que para mí es la reflexión fundamental, que es la siguiente. Si yo quiero crecer como ser humano, si yo quiero trascender, si yo quiero hacerme más consciente, necesariamente debo revisar mis propios estereotipos desde una mirada existencial y humanista y necesito tratar en lo posible de liberarme de ellos para poder interaccionar realmente con el otro. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Angulo. Mi tema a exponer es las perspectivas actuales de la psicología social. A lo largo del tiempo, los psicólogos sociales han estado más interesados en la investigación, en la acumulación de datos, que en la reflexión teórica y en la construcción de un sistema de conocimientos asociados, caracterizándose por tener un alto desarrollo académico e investigativo, pero muy poco desarrollo en estrategias interventivas, aun cuando la sociedad grita en silencio que estos intervengan, a fin de que su influencia no solo quede en las aulas, sino que inyecte un repunte significante en el desarrollo de la conducta positiva dentro de la comunidad misma. La investigación sin acción en las actuales circunstancias sociales es, a mi juicio, insostenible, por cuanto si de algo está urgida la humanidad es de un cambio. Y aunque desde la comprensión filosófica es sabido que el cambio es consustancial a la propia vida, es evidente que en un siglo en el que el hombre ha ido lo mismo al cosmos a explorar lo ignoto que a los basureros a buscar comida, las urgencias del cambio social no dan lugar a la espera de las inevitables transformaciones espontáneas. Hay que darle un alto a lo óntico y abrir la puerta a lo epistémico. Debe tenerse precaución al hacer esto, ya que no aceptar que el desarrollo profesional de la psicología social es reconstruirse simultáneamente, es creer que deba renunciarse a la investigación, pero por contrario, se trata de que la investigación sea redimensionada de cara a las demandas sociales y concretas, con las consecuentes reinterpretaciones de los paradigmas tradicionales asociados a una forma única de hacer ciencia, y romperlos definitivamente para poder, de forma activa, a la investigación-acción, sin olvidar las demandas sociales a las que éstas se enfrentan desde las diferentes historias, perspectivas y niveles de protagonismo. Por tener que estar alerta cada vez más a las demandas de la vida cotidiana, requiere la psicología social en la actualidad establecer un ejercicio profesional permanente, dirigido a la relación de una práctica que no se circunscriba únicamente a las esferas investigativas, que rebase la constatación de las características del fenómeno social y se dirija fundamentalmente a la elaboración y establecimiento de los procedimientos psicosociales correspondientes para obtener la transformación social deseada. No podemos olvidar la moral positiva de Comte, el imperante orden estructural de dominantes y dominados de Marx, la motivación que posee un individuo para cometer suicidio de Dworkin, la influencia del comportamiento humano como una referencia de cambio en su entorno de Kuhn. En fin, todo aquello que escribieron los precursores de esta disciplina, lo cual nos permite facilitar el camino para continuar en la acción investigativa. Debe avanzarse y continuar el rumbo de la investigación-acción. Es una obligación. Tenemos que seguir planificándonos, pero manteniéndonos en una retroalimentación constante que permita realizar un análisis de los resultados que se obtienen dentro de los laboratorios para así poder aplicar acciones oportunas, acciones proactivas y no reactivas o coercitivas, tales como las leyes más estrictas por la inadaptación social existente o en su efecto penas superiores a las establecidas en los distintos códigos penales en el mundo. Hay que revisar con detenimiento cada factor cognoscitivo desde la niñez, desde las clases sociales más bajas y desde los precintos inclusive,
desde la raíz. Solo así podemos construir nuevos jóvenes, mejores adultos, mejor autoridad de guía, en fin, una nueva sociedad. Maslow nos dijo, ¿verdad? Hemos llegado al punto de la historia biológica donde somos ya responsables de nuestra propia evolución. Nos hemos convertido en autoevolucionadores. La evolución significa seleccionar y por tanto escoger y decidir. Y eso significa valorar. Si nuestra única herramienta es un martillo, tenemos que tratar entonces cada problema como si fuera un clavo. La psicología social no puede corregir de un malletazo la conducta humana. Debe usar herramientas que faciliten la investigación, el estudio del caso, así como la experiencia de los eventos mundiales ocurridos. Maslow quiso probar que los seres humanos son capaces de algo más grande que la guerra, el prejuicio, el odio, que la personalidad del mal llamado psicópata, ¿okay? Es otro ejemplo de la pérdida permanente de la necesidad. Es obligación y responsabilidad del psicólogo social comprender esta difusión de la personalidad. Es un hecho que las personas que carecen de amor en los primeros meses de su vida sencillamente han perdido ese deseo para siempre, así como la capacidad de dar y recibir afecto. No puede seguir estudiándose solo al adulto o aquellos mejores espécimen de la humanidad que pudiera encontrarse y considerar la ciencia que deben redirigirse a la investigación a nuestros niños y sociedades desasistidas. En este sentido, debemos insistir en el necesario rol activo y comprometido de los psicólogos. Estos deben jugar un papel importante y lo cual se concretiza no simplemente en el diagnóstico inexcusable, que el psicólogo detenga la fase diagnóstica. Por contrario, reitero, debe seguir encaminado a la investigación-acción, a los estudios de laboratorio y a la ampliación de los estudios cognitivos del ser humano. Debe avanzar entonces al diseño de implementación de un cuerpo de medidas tendientes a reducir las consecuencias negativas, desde la singularidad hasta la pluralidad, desde los campos hasta la ciudad, desde las escuelas hasta la política. Por ello es necesario perfeccionar nuestros vínculos con ciencias afines, ampliar las áreas de trabajo, no es frenar la academia, sino poner en práctica lo que allí aprendimos. Para reflexionar, Eloy nos dice que estamos hablando de la sociedad, por lo cual es una necesidad que permanentemente está en reconstrucción. Es un problema de todos y todos debemos asumirlo. Hay que avanzar entre la escuadra y el compás hacia el desarrollo, la evolución y el progreso de la sociedad y por ende de su entorno, no solo lo filosófico, sino lo cultural, religioso, ideológico, que permita las particularidades del fenómeno actual al que nos enfrentamos, así como las vías y métodos que potencian el proceso de inserción activa e integración social del hombre a su medio sin condiciones ideológicas, creencias o raza, estrillado. Pero solo salvando al niño rescataremos al adulto, fortaleceremos la sociedad y por ende el futuro. Muchas gracias por escucharme y espero que haya aclarado lo referente a las perspectivas actuales. Empezamos con el punto de desarrollo y aporte de la psicología social en Venezuela. La psicología social, como muchas otras ramas de la psicología, tiene un desarrollo relativamente reciente en nuestra parte del continente. De hecho, muchas cátedras de psicología social solo vienen a ser creadas a finales de la década del 50 o a principios de los años 60. La psicología social en el contexto de las ciencias sociales es una de las más recientes en cuanto a organización sistemática, a generación de métodos, lenguajes propios y a la determinación clara de su objetivo de estudio. La psicología social está influenciada sobre individuo y grupo, los cambios conductuales que en ellos se realizan. La psicología social en América Latina busca, número 1, librarse de la dependencia teórica y metodológica. Número 2, forjarse una clara identidad científica. Número 3, dar una respuesta a los problemas sociales de los países en que es aplicada, buscando a la vez definirse a sí mismo. Y por último, y número 4, proyectarse en una perspectiva histórica y dinámica. Ahora continuamos con la intervención social. La intervención es el ejercicio del trabajo social. Es por ello que se fundamenta en 3 pilares. En primera instancia está el tema de las políticas sociales, donde se establecen como tal los objetivos. En segunda instancia tenemos el Estado, ¿okay?, como este encargado de hacer valer esta política. Y en última instancia tenemos el servicio social, que son las herramientas que utiliza el Estado, como el derecho social, todo lo que tiene que ver con las políticas para poder aplicarlas. Ahora bien, esta intervención social
¿Cómo se da? En 5 modelos. Lo primero, es necesario establecer cómo estos métodos de intervención social en la psicología comunitaria brindan estos aportes que son significativos para la ejecución del liderazgo comunitario y sus planes de acción, en este caso en Venezuela. Son 5. Primero son los modelos ideológicos, es decir, la transformación radical de la sociedad en su forma de propiedad y cultural. Liberar al ciudadano de las reglas del sistema sujeto a cambio. El siguiente son los modelos técnicos. Atender caso por caso, es decir, individuo por individuo, de forma integral y eficiente. Luego tenemos los modelos comunitarios. Cada individuo se desenvuelve en una comunidad, por lo que los conflictos individuales recibidos y atendidos tienen su origen o efecto en el funcionamiento de la comunidad. El siguiente son los modelos sociolaborales. A partir de este modelo se establece a la intervención como instrumentos para la inserción laboral. Y por último tenemos los modelos especializados, los cuales se enfocan en la variedad de campos presentes para la intervención social, como por ejemplo, personas sin hogar, discapacitados, inmigrantes, etc. El siguiente punto tiene como autora a una gran psicóloga venezolana, que es Maritza Montero. Ella hablaba de la transformación, que no es más que la necesidad de transformación que proviene justamente de las carencias de las comunidades. Cabe destacar que Maritza Montero propone, bien, o hace énfasis al llamado consorcio social, el cual consta de una organización en donde se incluyen a técnicos y especialistas para llevar a cabo las políticas públicas. Este fortalecimiento de la ciudadanía y la transformación social se ha convertido en un objetivo principal para la psicología comunitaria, ya que su medio de actuación implica la transformación del hábitat, modo de vida, concepción de sí mismos, tanto en personas de una sociedad como los que forman parte de la comunidad. Y por último, vamos a hacer una reflexión final, un análisis crítico final sobre el desarrollo y aporte de la psicología social en Venezuela. En los años 70, ante el creciente fenómeno de la migración, ojo con esto, tanto a nivel interno como a nivel externo, es decir, desde las zonas de interiores de Venezuela hacia la capital o las capitales de estados que estaban teniendo el mayor puje económico, como incluso migración externa que venían de otros países de Latinoamérica y Europa. El Estado venezolano hizo un llamado a la integración social con el fin de un desarrollo económico y social tomando en cuenta toda esta ola migratoria que estaba sucediendo. Ahora bien, para esto hubo la aplicación de modelos psicológicos ideológicos, comunitarios, sociales y especializados. Es por ello que Venezuela se sumerge en un plan de desarrollo comunitario a fin de dar respuesta a la necesidad que estaba presentando las diferentes comunidades que se estaban desarrollando en ese momento en Venezuela. Es importante recalcar que la psicología social busca transformar al hombre bajo la satisfacción de necesidad de la población. ¿Mediante qué? Mediante el desarrollo de una mentalidad más solidaria, más colectiva, que permita mejorar la convivencia social en todos sus estratos, a través de los diferentes voceros de la comunidad. Al final, es algo como lo que viene sucediendo aproximadamente desde hace 22, 23 años en Venezuela, con la llegada del actual régimen político al país, donde en principio el objetivo ha sido justamente enfocarse en los estratos sociales de menores recursos, en los estratos sociales que han sido históricamente olvidados a través de la aplicación de diferentes políticas de iniciativa social que vayan dirigidos a ellos. Uno de los más llamativos es el tema de los consejos comunales. ¿Sí? Eso es un ejemplo claro y tangible de cómo el Estado, a través de una herramienta, a través de un instrumento inclusive que fue creado jurídicamente, genera estas iniciativas o estas políticas de intervención social que permitan poder mejorar la calidad de vida, insisto, de todas las comunidades a todo nivel.